qué es lo que lo diferencia de otros tipos de estafilococo, ya que estamos hablando de uno que es muy, pero muy importante, ¿sí? Así que les voy a pasar un práctico por el chat. Van a tener hasta... Yaret, si no te preocupes, yo voy a grabar y les voy a pasar hoy día igual la grabación que ha quedado pendiente de la teoría de Staphylococcus aureus. Más bien estoy empezando a grabar Recording in ahorita. progress. Entonces, mm, quiero que lean bien este práctico. Son 10 preguntas. Vamos a tener 45 minutos y y a las 10, sí, a las 10 lo resolvemos en otros 15 minutos para terminar con esta clase práctica conjunta, ¿sí? Va a ser una clase bien importante, así que por favor, quiero que escriban, no copien simplemente las preguntas en chat GPT, sino que quiero que busquen. Si no está muy claro en el libro, no se preocupen, lean en otros artículos, ¿sí? Pero quiero que ustedes entiendan la respuesta. Y esta parte es un poquito pesada porque hay que memorizar algunos nombres de los factores patogénicos, pero lo que necesito que entiendan es lo que hay, es la función de lo que son estos factores y cómo se correlacionan estos factores con la enfermedad en los pacientes. Así que ya les he pasado el práctico, lo tienen en el Buenas chat. noches, Doc. Disculpen. Buenas noches, buenas noches. Les acabo de pasar el práctico, ya se encuentra en el chat, se los estoy volviendo a pasar y lo resuelven hasta las 10, ¿sí? Resuélvanlo con calma, bien, y a las 10 entre todos eh, vamos a ver cuáles son las respuestas correctas y les voy a explicar lo que no ha quedado claro sobre este tema. La siguiente clase ya va a ser presencial, en la que, mm, en la que vamos a hablar sobre los estreptococos, ¿sí? Así que si tienen alguna pregunta, yo voy a seguir conectado. Y necesito que hagan el práctico porque luego lo van a subir también a una carpeta, ¿sí? Así que por favor háganlo. Y luego este práctico, como la otra tarea, esto porque cuando terminemos la clase les voy a pasar la carpeta para que lo suban inmediatamente, bueno, y eso va a contar como su nota práctica. Entonces, em, les voy a compartir pantalla de el práctico con algunas imágenes y vamos a ir resolviendo algunas cositas, ¿sí? Bueno, primero hay que recordar que el Staphylococcus aureus va a ser una bacteria gram positiva, ¿sí? Que tiene muchísimos factores de patogenicidad, bastantes. Son más de 20, es una lista gigante y no voy a hacer que se aprendan esta lista de manera completa, pero sí que es importante que sepan reconocer algunos de estos factores para su práctica clínica, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con la primera pregunta. Paciente, mujer de 34 años, operada hace 5 días,
que consulta por dolor, enrojecimiento y secreción purulenta en la herida quirúrgica. Y aquí se puede observar, fíjense, que esta herida no está cicatrizando de forma correcta, ¿sí? Obviamente, ¿qué se le hace en este caso? Se le toma un cultivo de esa secreción. Se agarra un hisopo, se toma un cultivo de aquí y se manda al laboratorio. Obviamente uno no puede esperar a que, a que llegue el cultivo para iniciar tratamiento antibiótico, pero yo primero tomo la muestra, le voy iniciando antibiótico porque no la puedo dejar así. Obviamente, en ciertos casos, si es una herida quirúrgica, esta posiblemente se tenga que reabrir esta herida en quirófano, lavarla bien, porque va a haber presencia de pus ahí adentro, y de nuevo cerrarla, más la presencia de antibióticos. Entonces, él nos muestra de que el cultivo nos sale Staphylococcus aureus productor de coagulasa. Es un dato que ya lo conocemos. Sabemos que todo es, cualquier Staphylococcus aureus produce coagulasa y que es sensible a la oxacilina. Si es sensible a la oxacilina, significa de que va a ser sensible a, a Recording stopped. citosis. ¿Sí? Entonces la proteína A, que la podemos ver aquí arriba también, aquí está la proteína A, un factor de patogenicidad que evita la fagocitosis mediante la unión a la IgG, reduciendo la opsonización. La leucocidina de Panton Valentine se une a los neutrófilos y provoca necrosis. El TSCT1 es una toxina de choque tóxico, es un superantígeno. Y la coagulasa lo que hace es justamente la siguiente pregunta que vamos a ver. ¿Cuál de las siguientes pruebas bioquímicas característica de Staphylococcus aureus, o bueno, es característica del Staphylococcus aureus y la diferencia del Staphylococcus epidermidis? Entonces, ¿yo cómo diferencio a un Staphylococcus aureus de un Staphylococcus epidermidis o del saprophyticus? ¿Quién me podría responder esta pregunta? Prueba de coagulosa positiva, Doc. Perfecto. La prueba de coagulasa positiva, el estafilococo. Recording stopped. Recording in Dios santo, progress. perdón, mi internet está horrible. Ahora sí. La coagulasa positiva. La coagulasa es un factor de patogenicidad que va a hacer qué. La coagulasa, ¿qué hace? Va a
formar o va a cambiar el fibrinógeno por fibrina. Genera redes de fibrina, genera coágulos que protegen al estofilococo del sistema inmune, ¿sí? Es un factor de patogenicidad que los otros tipos de estafilococo no tienen, ¿sí? Entonces, en este caso, esta persona va a tener en esta herida bastantes factores de patogenicidad que hacen que esa herida eh, siga permaneciendo en el tiempo, no cure bien por la inflamación y se genere mayor lesión. Luego tenemos eh, lo que es el siguiente caso clínico. Un hombre de 28 años, usuario de drogas endovenosas, que llega con fiebre, disnea, que es la sensación de falta de aire, y un soplo sistólico. ¿Qué significa soplo sistólico? Es que cuando nosotros escuchamos los ruidos cardíacos, el R1 y el R2, que van tutu, tutu, más o menos así, en el sistólico se escucha un soplo, tutu, se escucha como una turbulencia, ¿sí? Y cuando hay turbulencias, usualmente es porque hay la presencia o la lesión de una valvulopatía. Una válvula del corazón se encuentra dañada. Fíjense en este caso, esta válvula, cómo se encuentra llena de vegetaciones a causa de una infección. Se le hace un ecocardiograma porque es un criterio para poder, mm, para poder hacer el diagnóstico en este cuadro y se le hace un cultivo de la sangre porque en esta infección la bacteria va a estar presente en la sangre, en este caso porque este paciente se ha metido por una de las jeringas que consume al Staphylococcus aureus. El estafilococo ha pasado a la sangre y ha llegado y ha colonizado las válvulas, ¿sí? Y a este cuadro se le llama endocarditis infecciosa. Lo van a volver a ver cuando hablen de lo que es cardiología. El estafilococo no es el único que puede producir endocarditis infecciosa, pero es uno de los más comunes y presenta otras manifestaciones clínicas como el puntilleo en los pies, porque genera también alteraciones en la coagulación. Acuérdense que el Staphylococcus aureus tiene hemolicinas que degradan los eritrocitos, ¿sí? ¿Y alguien me puede decir qué es esta imagen de aquí? ¿De i- imagen de qué parte sería? Chicos, ¿quién se anima? ¿Qué parte del cuerpo es esta? Doc, Esto ¿podría es ser una meninge? una meninge. No. Esta imagen se corresponde al único lugar o uno de los pocos lugares en donde podemos ver de forma directa los vasos sanguíneos. Y este es el fondo de ojo. Esta imagen que se ve aquí es la retina.
y se pueden observar estas anormalidades por también trastornos en la coagulación en la endocarditis infecciosa. Y ahora vamos a las preguntas. ¿Cuál de las siguientes proteínas facilita la adherencia del Staphylococcus aureus al endotelio valvular dañado? ¿Sí? Hemos hablado que una característica de las bacterias patógenas es que sí o sí tienen que adherirse al tejido que van a colonizar. ¿Quién me podría decir cuál es la respuesta correcta? Proteína de unión, Doctor, ¿no doctor. sería la C? Proteína de unión a fibronectina. Proteína de unión a fibronectina. Perfecto. La proteína de unión a la fibronectina o la FNBP va a ser un tipo de adesina que se une al endotelio, ¿sí? Y al unirse al endotelio, justamente el endotelio de las válvulas genera lesión. La pregunta 4. ¿Qué gen confiere resistencia a metilcilina al estafilococo aureus? Esta es una pregunta que no tiene que ver mucho con la clínica, pero que podría ser en algún caso alguna pregunta de examen. ¿Por qué? Porque si el estafilococo aureus es resistente a la metilcilina, se va a llamar MRSA. Metilcilin resistan Staphylococcus aureus. Y los estafilococos MRSA son estafilococos de alto peligro, ¿sí? Porque no responden a los antibióticos usuales. ¿Cuál es el gen? Es un gen en forma de plásmido que tiene, ¿cuál pero? Doc, ¿podría ser el MEC-A? Perfecto, el MECA. El MECA es el que me provoca que el estafilococo aureus sea metilcilino resistente. Este gen puede pasarse, ¿sí? Y ahora no todos los estafilococo aureus tienen este gen MECA. Los que sí lo tienen son metilcilinos resistentes, pero si no tienen el gen MECA, van a ser que metilcilino sensibles. Entonces yo voy a poder utilizar ciertos antibióticos contra los metilcilinos sensibles. ¿Sí? Ahora algo más que hay que añadir, que, que no me acuerdo si se los he explicado o no, es que el estafilococo aureus, que es un redondito, estos son los estafilococos, tienen cápsula, tienen una pequeña cápsula de polisacáridos. ¿Y alguien se acuerda para qué servía la cápsula? Tiene protección para, o sea, para la bacteria y si no me equivoco también ¿Protección cómo? evitaba que sea fagocitada, evitaba que sea Eso, fagocitada y perfecto, el complemento igual, si no me equivoco. perfecto. La cápsula va a evitar la fagocitosis. Fagocitosis. Entonces, fíjense que el Staphylococcus aureus tiene muchísimas, pero muchísimas armas para poder lesionarnos y hacernos daño de múltiples maneras, ¿sí? En, Por eso lo en hemos el llevado Perú, primerito. eh, es que el tipo está en el Perú, como te digo, ya. Alejandro, Y de silencio, ahí tiene sus clases, una silencio. que ya. Continuemos. Siguiente caso. Paciente de 40 años, una mujer de 40 años con vómitos intensos y náuseas, 3 horas después de haber consumido una ensalada con mayonesa en una reunión.
¿sí? Y aquí ya no vamos a pensar, porque fíjense, a ver, sé que son pocas características, pero vamos a pensar bien en este caso. 40 años con vómitos intensos y náuseas. Pero hay algo que me llama la atención, que no, que en ese momento, luego de 3 horas, no hay ni diarrea ni hay fiebre, solo hay vómitos intensos y náuseas. Y hay el antecedente de haber comido un producto lácteo o una ensalada. Entonces, eso me llama la atención porque es una enfermedad con un inicio súper rápido, con un inicio súper agudo, y eso me tiene que llamar la atención. Entonces, ¿qué características tienen las enterotoxinas estafilocóxicas que permite que causen la enfermedad aún con alimentos cocidos? Acuérdense Creo que que los sería. estafilococos producen enterotoxinas que van a causar activación directa del sistema inmune. Las enterotoxinas pueden actuar como superantígenos, pero como lo hacen en el tubo digestivo y no en la sangre, son enfermedades usualmente muy autolimitadas y no hay que tratarlas con antibióticos. Y si el estafilococo ha colonizado la comida, incluso aunque nosotros recalentemos los alimentos o se encuentren en alimentos cocidos, las enterotoxinas igual pueden actuar. ¿Por qué razón? ¿Cuál es la respuesta correcta? Porque son termoestables. Porque son termoestables, es decir, porque resisten, ¿sí? Porque resisten las temperaturas muy altas. No se inactivan con la cocción. Y la siguiente pregunta que va relacionada a la clínica. ¿Qué diferencia clínica esperas entre esta intoxicación y una enteritis por Salmonella enteritidis, por una salmonelosis? La diferencia clínica va a ser el inicio rápido y la ausencia de fiebre, ¿sí? Síntomas en menos de 6 horas tras la ingesta de alguna comida o de algún lácteo de una dudosa procedencia. Puede ser hecho en una cena, que la persona se haya tocado las narinas y luego tocada la comida, mala higiene, mala conservación de los alimentos, menos de 6 horas y solamente dolor abdominal y náuseas o los vómitos intensos me hacen pensar en una intoxicación alimentaria. Obviamente yo tengo que correr otras pruebas y ver la evolución de mi paciente y no simplemente lanzarme a decir, esto es por una enterotoxina del Staphylococcus aureus. Espero que fuera tan fácil, pero no es así. ¿Sí? Pero es un diagnóstico diferencial que tienen que considerar. En la salmonela van a tener fiebre, van a tener diarrea, una diarrea de tipo inflamatoria, va a tardar más tiempo, entonces todo eso sirve para poder diferenciar. Adolescente de 17 años con fiebre, disnea progresiva y hemoptisis. Hemoptisis es una tos con sangre, antecedente de un forúnculo hace 10 días. En la radiografía se ven infiltrados cavitados bilaterales. Se le hace un cultivo de lo que ha tosido y sale Staphylococcus aureus, productor de
leucocidina de Taunton Valentine, que es una toxina. Fíjense, aquí tenemos el forúnculo hace 10 días, el forúnculo no ha curado bien y se lo ha reventado, y de repente al primer día va a ser esta su radiografía. Y esta es una radiografía normal. Pero en esta enfermedad, fíjense cómo pasamos de un día al tercer día. Fíjense en todos estos infiltrados algodonosos que tienen aire adentro. A eso se le llama broncograma aéreo. Hay una condensación con broncograma aéreo, una neumonía bilateral, ¿sí? En una neumonía bilateral de inicio rápido, con algún antecedente de este tipo, yo sospecho en Staphylococcus aureus. Y estas son las secuelas que le han quedado a mi paciente. Fíjense, una parte del pulmón sin pulmón. Estos huecos que ha dejado la bacteria. Y si no te mata, puede dejar secuelas de por vida. Entonces vamos a la pregunta 7. ¿Qué célula inmunitaria es el blanco principal de la leucocidina de Panton Valentine? Chicos, B, el neutrófilo, Doc. los neutrófilos. La leucocidina de Panton Valentine ataca a los neutrófilos, ¿sí? Provoca lisis de los neutrófilos. ¿Y cuál es el problema? De que los neutrófilos adentro tienen enzimas potentes y al morir estos neutrófilos liberan las enzimas potentes en el pulmón y eso genera estos cuadros de necrosis tan graves que se producen, ¿sí? ¿Y qué característica clínica se asocia con la acción de esta toxina en el pulmón? La formación de abscesos múltiples por necrosis tisular. ¿De dónde viene esta necrosis? De las enzimas de los neutrófilos muertos. ¿Sí? Fibrosis pulmonar progresiva, formación de los granulomas gaseosos, nada que ver. Y el último caso, niño de 9 años con fiebre, cojera y una dolor a la palpación en la región distal del fémur. Usualmente este cuadro también se asocia a traumatismos, a prótesis o también algún tipo de forúnculo o una infección cutánea por Staphylococcus aureus, ¿sí? Entonces le hacen una resonancia magnética y se ve una osteomielitis en la metáfisis del fémur, ¿sí? Y se le hace un hemocultivo y sale un estafilococo resistente a la metilcilina, un MRSA, uno de los que me tiene que preocupar. Y la pregunta es, fíjense cómo se va formando desde pequeño hasta más grande, ¿sí? Esto se puede formar por vía hematógena o eh, por vía adyacente, o sea que la infección estaba cerca de ahí y el estafilococo se ha metido aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué factor de virulencia de Staphylococcus aureus le permite adherirse a la matriz ósea y colonizar? ¿Cuál era la respuesta correcta? Inciso C. ¿La C, doctor? El inciso C, el MSC-RAM-M, ¿sí? Que es una proteína con un nombre bastante largo, que es Microbial Surface Components Recognizing Adhesive Matrix Molecules. Algo así. ¿Qué significa o qué hace? Quédense con este nombre. ¿Qué hace el MSC RAMS?
reconoce a ciertas moléculas del tejido conectivo, como el colágeno y algunos componentes óseos. Y al reconocer este tejido, se une, ¿sí? O sea, tiene una afinidad por este factor de patogenicidad, ¿sí? O sea, estas proteínas de superficie que se encuentran aquí reconocen al tejido colágeno o al tejido del hueso y generan adhesión cuando se unen, ¿sí? Y por último, para que ya los deje, ¿cuál de las siguientes pruebas ayuda a poder distinguir entre estafilococo de estreptococo en las infecciones osteoarticulares? Porque los dos van a ser cocos, solo que uno va a ser en racimos y el otro va a ser en cadenas. Pero eso en el microscopio no se puede ver bien. Entonces, ¿yo cómo hago una diferenciación? ¿Con qué prueba? Con la prueba de catalasa, ¿no sería? Perfecto, por la Ah, prueba de catalasa. Y les voy a hacer un pequeño esquemita. Si la catalasa me sale positiva, yo sé que si yo estoy ante un coco gran positivo, yo me pregunto, ¿es catalasa positiva o es catalasa negativa? Si es catalasa positiva, yo ya sé que esto es un estafilococo. Y ahora, para poder ver qué tipo de estafilococo es, le hago una segunda prueba. ¿Alguien sabe cuál es esta segunda prueba? La que me permitía mm, hacer una diferenciación entre estafilococo aureus del resto. ¿Cómo se llama esta prueba? Chicos, prueba no voy de a acabar hasta que catalasa. me... Catalasa me permite hacer una diferenciación entre estáfilo y estrepto, Doc, la prueba de pero oxidasa. no, tampoco no se llama oxidasa. Ya están La cerca. de Eso, la coagul, prueba de la coagulasa. Y si sale positivo, ¿qué es? Estafilococo sale positivo. ¿Estafilococo qué? Aureo, Eso, estafilococo aureus. Y si es coagulasa, esto es positivo. Y si sale negativo, va a ser estafilococo epidermidis o el SPP, que es el saprofítico, ¿sí? Y ya del estreptococo ya vamos a ver cómo se hace su clasificación. Entonces, creo que esto es lo más importante de lo que es estafilococo, ¿sí? Hay mucho más. O sea, podíamos hablar 6 meses de solo estafilococo, pero quiero que conozcan algunas características del mismo, ¿sí? Les estoy ahorita pasando por el chat un drive. No se desconecten, por favor, para que puedan subir microbiología, carpeta, práctica, estafilococo aureus 2. Ahí está. Las estoy pasando por el chat de Zoom. Así que tienen 10 minutos para subir su práctico hecho, ¿sí? Yo creo que con la hora que les he dado, más lo que hemos revisado ahora, ya lo deberían tener listo. Así que chicos, lo suben y nos vemos el día martes a los que les al grupo 3 y miércoles grupo 2
para las clases presenciales. Se reanudan las clases en los horarios de siempre, ¿sí? Que tengan una buena noche y les agradezco por su tiempo. Hasta luego.